El teléfono sonó a las 3:47 de la tarde un martes, y cuando vi el nombre de Michael en la pantalla, mi corazón hizo lo que ha hecho desde que tenía 5 años. Ya sabes cómo es, no importa si tu hijo tiene 35, sigue siendo tu bebé. Me llamo Kenny Rodríguez. Tengo 58 años, soy veterano de la Marina y electricista jubilado, y creía conocer bastante bien a mi hijo. Resulta que estaba completamente equivocado. Contesté con una sonrisa, esperando que me hablara de los nietos o tal vez me invitara a cenar el domingo. En cambio, la voz de Michael era fría, distante, como si estuviera leyendo un guión. Hola papá, solo llamaba para avisarte que nos mudamos a Florida la semana pasada. Se me olvidó mencionarlo. El mundo se detuvo. Apreté el teléfono con más fuerza, y la taza de café casi se me resbaló de la otra mano. ¿Qué? ¿Florida? ¿Cuándo pasó esto? Sí, Linda consiguió una gran oportunidad laboral en Tampa. Tuvimos que mudarnos rápido, ya sabes cómo es. Vendimos la casa, empacamos todo. Los niños se están adaptando bien. Me levanté tan rápido que mi silla rozó el suelo de la cocina. Michael, Florida está a más de 1000 millas de distancia. ¿Trasladaste a mis nietos al otro lado del país y me lo dices ahora? Papá, ha sido una locura. Empacar, vender la casa, inscribir a Patricia y Scar en nuevas escuelas. Simplemente se nos olvidó olvidar. Nadie se olvida de decirle a su padre que se mudan a otro estado con sus nietos. La gente lo oculta porque no quiere tener la conversación, o porque ya han decidido que no importas lo suficiente como para incluirte. Entonces oí a Linda de fondo, con voz cortante e impaciente. Michael, no alargues esto. Dile que haremos una videollamada más tarde. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Esto no fue una decisión impulsiva. Fue planeado, calculado, y yo fui el último en enterarme. Después de colgar, me senté en la cocina mirando las paredes, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Verán, he estado apoyando a Michael y a su familia durante años, no porque me lo pidieran, sino porque quería ayudar. Le había dado mi vieja camioneta, le había dejado usar mis herramientas de contratista para trabajos ocasionales e incluso fui aval de su contrato de alquiler. Cada mes les enviaba $2,200 para ayudar con el alquiler y los gastos de los niños. Creía que estaba siendo un buen padre y abuelo, pero algo en esa llamada no me cuadraba. La forma apresurada en que Michael la hizo, como si estuviera tachando algo de una lista. La forma en que la voz de Linda tenía ese matiz de fastidio, como si estuviera interrumpiendo su nueva vida. Y el momento, ¿por qué llamar en medio de la tarde de un martes a menos que necesitaran algo? Pasé el resto de la tarde dando vueltas por mi casa, mirando los espacios vacíos donde mis nietos solían jugar. Los dibujos de Patricia seguían pegados a mi nevera. El trofeo de béisbol infantil de Scar estaba en la repisa de la chimenea junto a mis condecoraciones de la Marina. ¿Acaso habían pensado en despedirse de esos recuerdos? A la mañana siguiente me desperté con un nudo en la garganta. Algo no cuadraba. Michael llevaba meses hablando de mudarse, claro, pero siempre en términos vagos. Quizás algún día vayamos a Florida o Linda está buscando oportunidades en el sur. Nunca nada concreto. Nunca nada que sugiriera que realmente lo estuvieran planeando. Decidí ir en coche hasta su antiguo edificio de apartamentos. Cuando llegué, Dennis Murphy, el portero al que conocía desde hacía 15 años, pareció genuinamente sorprendido de verme. Kenny, ¿qué te trae por aquí? Creía que te habías ido con ellos a Florida. Se me revolvió el estómago. ¿Con quién te fuiste, Dennis? Michael y Linda. Se mudaron hace 3 semanas. Una mudanza en plena noche, si me preguntan. Los de la mudanza llegaron a medianoche y cargaron todo rapidísimo. Una forma extraña de hacerlo, pero he visto cosas más raras. 3 semanas. Se habían ido hacía 3 semanas y me lo dijeron ayer. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dennis, ¿hay alguna posibilidad de que pueda echarle un vistazo al apartamento? Todavía estoy en el contrato de alquiler como aval. Claro que sí, Kenny. Aunque lo dejaron hecho un desastre,
Ni siquiera limpiaron bien el trastero. El viaje en ascensor hasta el 8º piso se me hizo eterno. Cuando Dennis abrió la puerta, me encontré con lo que parecía el resultado de un tornado. No solo se habían mudado, sino que habían huido. Los productos de limpieza estaban esparcidos por la encimera de la cocina. Cajas medio vacías estaban en las esquinas y había marcas en las paredes donde habían sacado los muebles sin cuidado. Pero fue lo que encontré en el dormitorio del fondo lo que me heló la sangre. En el rincón donde Michael solía tener su oficina improvisada, había un montón de trastos que habían dejado. Entre revistas viejas, marcos de fotos rotos y facturas impagadas, encontré algo que me dejó paralizado. Mi moneda conmemorativa de la Marina, la que había ganado durante mis 6 años de servicio, estaba en un marco de fotos polvorientos sobre una pila de papeles. Junto a ella había una copia plastificada de mi licencia de electricista y al lado, una carpeta llena de documentos impresos que nunca antes había visto. Tomé el marco y lo miré con más detenimiento. Las fotos no eran familiares. Eran capturas de pantalla de algún sitio web que mostraba lo que parecía una oficina profesional, y justo en el centro, como si fuera la posesión más preciada de la empresa, estaba mi moneda conmemorativa de la Marina. En el reverso de una foto, escrita con la letra de Michael, había una nota que me hizo temblar las manos: Rodriguez Electric, empresa de padre e hijo, fundada en 1985. ¿Una sociedad entre padre e hijo? Jamás había aceptado ninguna sociedad. Claro, le había prestado mis herramientas a Michael a lo largo de los años y le había dado consejos sobre trabajos eléctricos cuando me los pedía, pero una sociedad, y además establecida en 1985. Ese fue el año en que obtuve mi licencia de contratista recién salido de la Marina. Michael apenas tenía 2 años. Abrí la carpeta y encontré tarjetas de presentación, membretes y lo que parecían ser propuestas de contrato, todas con el nombre de Rodriguez Electric Services y con Michael Rodriguez y Kenneth Rodriguez como socios principales. Había cartas de referencia supuestamente de clientes satisfechos, y al pie de cada página había un pie de página: propiedad y gestión de veteranos desde 1985. Mi servicio militar, mi licencia de contratista ganada con tanto esfuerzo, mi reputación forjada durante 30 años de trabajo honesto, todo se estaba utilizando como material de marketing para un negocio del que no sabía nada. Me senté pesadamente en una vieja caja de leche, el único mueble que quedaba en la habitación, y comencé a revisar los papeles con más detenimiento. Había plantillas de facturas, contratos de alquiler de equipos y lo que parecían ser ofertas para grandes proyectos de construcción. Las cantidades eran asombrosas: trabajos por valor de $45,000 y $55,000, incluso uno por $65,000. No se trataba de los pequeños trabajos domésticos que yo creía que Michael realizaba. Eran trabajos eléctricos comerciales, del tipo que requiere credenciales, seguro y experiencia, el tipo de trabajo que podría causar lesiones o incluso la muerte si no se realiza correctamente. Y según estos documentos, se suponía que yo debía supervisarlo todo. Conduje directamente a casa con esa carpeta quemándome en el asiento del copiloto. Mi taller siempre había sido mi santuario, con las paredes repletas de herramientas bien organizadas, mi banco de trabajo donde le enseñé a Michael nociones básicas de electricidad cuando era adolescente, y un pequeño escritorio donde guardaba mis archivos de negocios. Ahora, esparcía los documentos falsos de Michael sobre ese mismo banco de trabajo, y la traición me golpeó como un puñetazo. Esto no era solo pedir prestadas las herramientas de papá para proyectos de fin de semana. Esto era robo de identidad, fraude y, potencialmente, falsedad criminal. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado, Timothy Walsh. Tim había gestionado la herencia de mi difunta esposa Margaret 3 años atrás y conocía nuestra situación familiar. «Kenny, ¿qué te trae por aquí tan tarde?», preguntó Tim con voz preocupada. Eran pasadas las 8 de la noche. «Tim, necesito que revises algo. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Se trata de Michael, y es serio». «¿Qué tan serio es?» «Serio como un fraude comercial. Quizás incluso grave».
Chen llegó puntual a las 9 de la mañana, y cuando le mostré los documentos que había encontrado, su expresión pasó rápidamente de curiosa a sombría. Extendió todo sobre la mesa de mi cocina, sacó sus gafas de lectura y examinó cada papel con atención. Kenny, esto no es solo un drama familiar. Si Michael se ha estado presentando como tu socio comercial o usando tu número de licencia de contratista, eso es fraude. Y si ha estado ganando contratos basándose en tu servicio militar y tus credenciales. Tim negó con la cabeza. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Tim contactaba con sus abogados, decidí investigar por mi cuenta. Encendí mi vieja computadora portátil y busqué Rodriguez Electric Services Florida. Lo que encontré me revolvió el estómago. Michael había creado un sitio web completo, de aspecto profesional, con fotos de trabajos eléctricos, testimonios de clientes y una sección destacada de sobre nosotros que me dieron ganas de lanzar la computadora por los aires. Allí estaba mi moneda conmemorativa de la Marina, fotografiada en lo que parecía una elegante oficina. Debajo, un párrafo describía al fundador y jefe de ingeniería eléctrica de la empresa, Kenneth Rodriguez, veterano de la Marina con más de 30 años de experiencia en instalaciones eléctricas. Según este sitio web, yo era el cerebro detrás de Rodriguez Electric Services, con Michael como gerente de operaciones y supervisor de campo. Había fotos de costosos equipos eléctricos que nunca había visto, testimonios de clientes que nunca había conocido y afirmaciones sobre proyectos en los que nunca había trabajado. Pero lo peor era la sección sobre mi legado militar. Michael había fotografiado mi certificado Corazón Púrpura, el que guardaba en un marco sobre la cómoda de mi habitación, y lo había publicado junto a un texto que decía que Rodriguez Electric estaba construida sobre la base de la disciplina militar, el honor y la precisión que solo un veterano de la Marina puede brindar. Mi Corazón Púrpura, la medalla que gané durante 6 difíciles años de servicio naval, se estaba utilizando para vender servicios eléctricos en Florida. Llamé a mi viejo amigo de la Marina, Carl Stevens, que ahora trabajaba para la Junta Estatal de Licencias para Contratistas en Virginia. Habíamos servido juntos y nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años. Cuando le expliqué lo que había descubierto, la respuesta de Carl fue inmediata y airada. Kenny, esto no solo es poco ético, es peligroso. Si está realizando trabajos eléctricos comerciales sin la supervisión adecuada, la gente podría resultar herida. Debes presentar quejas de inmediato, tanto en Florida como aquí en Virginia. ¿Qué tipo de quejas? Uso fraudulento de credenciales de contratista, tergiversación de sociedades comerciales y uso no autorizado de números de licencia. Te explicaré el papeleo antes del mediodía. Chen volvió a llamar con noticias que lo empeoraron todo. Sus contactos habían encontrado documentos de registro comercial de Rodriguez Electric Services presentados ante la Secretaría de Estado de Florida. Michael me había incluido como socio silencioso y había usado mi número de licencia de contratista en toda la documentación oficial. Hay más, Kenny. También solicitó y recibió un préstamo para equipo comercial de 15,000 pesos de un banco de Tampa, incluyéndote como garante. El préstamo fue aprobado en base a tu puntaje crediticio e historial comercial. Nunca firmé nada. Ni siquiera sabía de esto. Ese es el problema. De alguna manera tenía suficiente información personal sobre ti para falsificar la garantía, el número de seguro social, el número de licencia de contratista, las fechas de servicio militar. O robó esta información, o se la di a lo largo de los años sin pensarlo, terminé. Todas esas veces que Michael me había pedido que lo ayudara a llenar solicitudes de empleo, formularios de seguro o documentos de préstamos. Todas esas preguntas rápidas sobre fechas y números. Había estado recopilando los fragmentos de mi identidad durante años. Esa tarde fui al banco donde tenía mis cuentas comerciales, cuentas que apenas había usado desde que me jubilé, pero que mantenía activas por motivos fiscales. Quería comprobar si había habido alguna actividad inusual. La gestora de cuentas, una joven llamada Sarah, consultó mis registros y frunció el ceño al ver la pantalla. Señor Rodríguez, veo que tiene un préstamo para equipo comercial con Southern Florida Credit Union. ¿Quiere hablar sobre las opciones de pago? No tengo ningún préstamo con Southern Florida Credit Union. Su ceño se frunció aún más.
Según este informe crediticio, usted garantizó un préstamo de 15,000 pesos para equipo para Rodriguez Electric Services en Tampa, Florida. Fue aprobado hace 6 semanas. Hace 6 semanas, justo cuando Michael empezó a mencionar Florida con más frecuencia, cuando yo pensaba que solo soñaba con un clima más cálido y mejores oportunidades. Le pedí a Sarah que imprimiera todo lo que pudiera encontrar. El documento del préstamo mostraba la firma de Michael como prestatario principal, pero ahí estaba mi nombre como garante, con lo que parecía ser mi firma y toda mi información financiera personal. Señora, nunca firmé estos documentos. Esto es un fraude. La expresión de Sarah cambió a una de preocupación profesional. Señor, necesito ponerlo en contacto con nuestro departamento de fraudes de inmediato. Mientras esperaba para hablar con el investigador de fraudes, volví a llamar a Carl. Es peor de lo que pensábamos. Me ha hecho pagar $15,000 en préstamos para equipos que nunca autoricé. Kenny, tienes que presentar una denuncia policial esta noche. Esto ha ido más allá de las infracciones de licencia y se ha convertido en robo de identidad y fraude financiero. El investigador de fraudes del banco, un hombre serio de unos 40 años llamado señor Peterson, escuchó mi historia y examinó los documentos del préstamo. Señor Rodríguez, estas firmas parecen muy buenas. Quienquiera que haya hecho esto tuvo acceso a múltiples muestras de su letra y conocía su información personal al detalle. Fue mi hijo. Peterson asintió con gravedad. El fraude familiar es, por desgracia, común. La buena noticia es que podemos marcar esta cuenta e iniciar una investigación. La mala noticia es que tendrá que presentar denuncias formales ante las autoridades y proporcionar documentación sustancial que demuestre que no autorizó estas transacciones. Al anochecer, la mesa de mi cocina parecía una sala de guerra. Chen me había ayudado a organizar todo en pilas ordenadas, documentos comerciales fraudulentos, papeles de préstamo falsificados, capturas de pantalla del sitio web falso y fotos de mis condecoraciones militares usadas sin permiso. Kenny, dijo Chen, tenemos suficiente aquí para presentar denuncias civiles y penales. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar? Miré una foto de Michael, Patricia y Scott que estaba sobre la encimera, tomada la Navidad pasada cuando cenaron todos juntos. Hace 3 meses éramos una familia feliz. Ahora me preparaba para la posibilidad de enviar a mi propio hijo a prisión. Chem, si un desconocido hubiera robado mi identidad, usado mi servicio militar para cometer fraude y falsificado mi firma en documentos de préstamo, ¿qué me aconsejarías? Procesamiento total. Sin duda. Entonces eso es lo que haremos, familia o no. Esto es un delito. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, pensando en el niño pequeño que solía sentarse en mi garaje mientras yo trabajaba, haciéndome un sinfín de preguntas sobre electricidad y herramientas. ¿Cómo se había convertido ese niño curioso en alguien capaz de robar la identidad de su padre y explotar su servicio militar para obtener dinero? Mañana presentaría denuncias formales ante la Junta de Licencias para Contratistas de Florida, la Policía y la División de Delitos Financieros de la FBI. Esa noche lloré al hijo que creía conocer. A la mañana siguiente, estaba en la comisaría cuando abrieron a las 8. La detective María Santos escuchó mi historia con una atención profesional que me indicó que ya había visto algo así. Cuando extendí todos los documentos sobre su escritorio, silbó en voz baja. Señor Rodríguez, esto es un caso típico de robo de identidad con algo de fraude empresarial. Su hijo se preparó muy bien. Tomó los documentos falsificados del préstamo. Estas firmas son lo suficientemente buenas como para engañar a la mayoría de la gente. Lleva tiempo planeándolo. ¿Y ahora qué? Presentamos un informe formal. Envío toda la información a nuestra unidad de delitos financieros y ellos se coordinan con las autoridades de Florida. Eso sí, les advierto que casos familiares como este pueden complicarse. ¿Está seguro de que quiere presentar cargos contra su propio hijo? Pensé en Patricia y Scott, probablemente preparándose para ir a la escuela en algún aula de Florida, sin saber que su padre era un criminal. Detective, si no lo detengo ahora, ¿qué le impedirá volver a hacerlo? ¿Conmigo o con otra persona? Nada, dijo simplemente.
Presente la documentación. A las 10 de la mañana estaba en la oficina de la Junta de Licencias para Contratistas con Carl Stevens. El proceso de quejas fue exhaustivo e implacable. Carl me explicó cada sección, detallando cómo las acciones de Mako violaban múltiples regulaciones y leyes estatales. Kenny, una vez que presentemos esto, la Junta de Florida tiene 48 horas para investigar y responder. Si encuentran evidencia de uso fraudulento de la licencia, pueden cerrar Rodriguez Electric Services de inmediato y multar a tu hijo con hasta 10,000 pesos. Bien. Hay más. Cualquier contrato que haya firmado usando tus credenciales quedará anulado. Sus clientes pueden exigir reembolsos inmediatos por el trabajo que no se puede completar. Esa tarde, Jen me ayudó a contactar directamente a los clientes de Michael. Habíamos encontrado números de teléfono y direcciones de correo electrónico en el sitio web falso y quería que supieran la verdad antes de que perdieran más dinero. La primera llamada fue a la señora Patterson en Tampa, una anciana que había contratado a Rodriguez Electric para recablear su cocina. Señora Patterson, soy Kenneth Rodriguez. Entiendo que usted contrató a mi hijo Michael para realizar trabajos eléctricos. Oh, sí, señor Rodríguez. Michael habló muy bien de usted, dijo que supervisaba todos sus proyectos con su precisión de la marina. Un joven tan amable, y nos sentimos mucho más seguros sabiendo que un veterano militar supervisa el trabajo. Se me cayó el alma a los pies. Señora, necesito decirle algo importante. No estoy supervisando ningún trabajo en Florida. Vivo en Virginia y no he participado en ningún proyecto eléctrico en más de 2 años. Silencio al otro lado de la línea. Luego, no entiendo. Michael me mostró su certificado corazón púrpura. Dijo que eran socios. Señora, nunca autoricé ninguna sociedad, ni di permiso para usar mis credenciales militares. La llamo para advertirle que Rodriguez Electric Services está operando bajo falsas pretensiones. La voz de la señora Patterson se volvió fría y preocupada. ¿Me está diciendo que el trabajo no está siendo supervisado por un electricista con licencia? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Le recomiendo detener todo el trabajo de inmediato y consultar con otro contratista. Hice 6 llamadas más ese día. La misma historia en cada ocasión. Michael había usado mi servicio militar, mis credenciales de contratista y mi reputación para conseguir trabajos por un valor total de más de $200,000. Todos los clientes creían que yo era el supervisor experimentado que garantizaba un trabajo de calidad. Para el jueves, la cadena de acontecimientos se descontroló. La Junta de Licencias para Contratistas de Florida suspendió a Rodriguez Electric Services mientras se llevaba a cabo una investigación. El préstamo para el equipo entró en mora inmediata cuando el banco descubrió la garantía fraudulenta y los clientes de Michael comenzaron a exigir reembolsos por trabajos que no se podían completar legalmente. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. Papá, ¿qué demonios hiciste?, preguntó Michael con voz de pánico y desesperación. Cerraron el negocio. El banco quiere que les devolvamos el dinero. La señora Patterson amenaza con demandarnos. Mantuve la calma, con la voz firme como el acero. Dije la verdad, Michael. Les informé a todos que Rodriguez Electric Services operaba bajo falsas pretensiones y que nunca autoricé el uso de mis credenciales. Pero papá, estaba construyendo algo para nuestra familia. Iba a traerte aquí como socio de verdad una vez que nos estableciéramos. ¿Mintiendo? ¿Robando mi identidad y usando mi servicio militar para cometer fraude? No robé nada. Solo usé tu nombre para empezar. Iba a pagarte. ¿Con qué dinero, Michael? No tienes licencia de electricista. No puedes realizar trabajos eléctricos comerciales legalmente. Todos los contratos que firmaste eran fraudulentos. Silencio al otro lado. Luego la voz de Linda de fondo, esto es una locura. Nos está destruyendo por papeleo. Michael, continué, tienes 48 horas para contactar a cada cliente y gestionar los reembolsos. También tienes que devolver los $15,000 en equipo inmediatamente. Si no lo haces, Jen presentará cargos penales el lunes por la mañana. Papá,
por favor, no podemos permitirnos los reembolsos. Usamos ese dinero para la mudanza, los depósitos, todo. Ven aquí, vamos a solucionar esto en familia. No. Tomaste estas decisiones sin consultarme. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias sin mi ayuda. Colgué y llamé inmediatamente a mi banco para congelar las transferencias automáticas que había estado enviando cada mes. $2.200 al mes durante 3 años, más de $79.000 que les había dado, pensando que estaba ayudando a la familia, dinero que habían usado para financiar su negocio fraudulento mientras robaban mi identidad. Durante el fin de semana, Michael lo intentó todo, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos rogándome que retirara las quejas. Linda incluso intentó llamar a mi hermana Ellen, pidiéndole que me hiciera entrar en razón, pero yo no iba a ceder. El lunes por la mañana, Tim y yo nos reunimos con la agente del FBI Rebecca Martínez, de la División de Delitos Financieros. Había revisado toda nuestra documentación y estaba lista para proceder. Señor Rodríguez, las actividades de su hijo traspasan las fronteras estatales e involucran regulaciones bancarias federales. Estamos preparados para presentar cargos por fraude electrónico, robo de identidad y fraude bancario. En total, se enfrenta a una pena de entre 5 y 15 años de prisión federal. Y si coopera, deberá restituir el dinero íntegro, reconocer públicamente el fraude y cumplir con libertad condicional supervisada. Pero tendría que enmendar su error con cada cliente y cada institución a la que defraudó. Esa misma tarde, la Junta de Licencias de Florida actuó con rapidez. Revocaron los permisos comerciales de Michael y le impusieron una multa de $8,300 por el uso fraudulento de credenciales de contratista. Más importante aún, enviaron notificaciones oficiales a todos sus clientes explicándoles que Rodriguez Electric Services operaba ilegalmente y que cualquier trabajo realizado no había sido supervisado adecuadamente. El efecto dominó fue inmediato y devastador. Michael perdió todos sus contratos vigentes. Los clientes exigieron reembolsos por un total de más de $150,000. El equipo que había comprado con el préstamo fraudulento fue embargado, y el propietario de su elegante oficina en Tampa, aquella donde exhibía mi moneda conmemorativa de la Marina como un trofeo, rescindió el contrato de arrendamiento por tergiversación. Para el miércoles, Michael y Linda vivían en un motel barato con Patricia y Scott, intentando encontrar la manera de sobrevivir sin los ingresos de su fallido plan fraudulento. Fue entonces cuando decidieron volver a casa. El miércoles por la noche estaba en mi garaje reorganizando las herramientas que Michael no se había llevado cuando oí el portazo de un coche en mi entrada. A través de la ventana, los vi subir por el sendero, Michael con aspecto derrotado, Linda tan enfadada como siempre, y mis nietos detrás con expresiones confusas y cansadas. Patricia corrió hacia mí primero. Abuelo, te hemos echado mucho de menos. Florida era aterradora y ruidosa, y mamá y papá siempre estaban peleando. Los abracé a ambos, con el corazón destrozado por lo que estos niños inocentes habían tenido que sufrir a causa de la avaricia y la estupidez de sus padres, pero no podía dejar que la emoción se antepusiera a la justicia. No esta vez. Michael se acercó al garaje lentamente, como si caminara hacia su propia ejecución. Papá, tenemos que hablar. Esto ha llegado demasiado lejos. Lo hemos perdido todo. ¿En serio? Saqué una carpeta que Tim había preparado. Porque según estos documentos del FBI, todavía deben $187,000 en reembolsos a clientes estafados, más $15,000 al banco, más $8,500 en multas por licencias. Perderlo todo sería, de hecho, una mejora. Linda dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Destruiste nuestras vidas. Los niños no tienen dónde vivir. ¿Quieres que tus nietos estén sin hogar? Miré más allá de ella hacia Patricia y Scott, sus rostros inocentes atrapados en medio de este lío que sus padres habían creado. Estos niños no habían hecho nada malo, pero estaban pagando el precio de los crímenes de sus padres. Los niños pueden entrar, dije con firmeza. Pueden ducharse, comer y descansar. Pero ustedes dos tienen que entender algo.
El respeto no es automático, y la confianza hay que reconstruirla. Saqué la carpeta que Tim había preparado y se la entregué por la puerta del garaje. Este es un acuerdo de restitución. Devolverán cada centavo que robaron, más multas y honorarios legales. Además, ambos deberán encontrar un empleo legítimo en un plazo de 30 días y mantenerlo sin mentir, engañar ni robar. La mano de Michael temblaba al tomar los papeles. Papá, no podemos devolver $200,000. No nos queda nada. Entonces trabajarán para pagarlo. Cada dólar legítimo que ganen se destinará a la restitución hasta que se pague por completo. Y los niños se quedarán conmigo durante las semanas escolares hasta que puedan demostrar que pueden proporcionarles una vivienda estable mediante un trabajo honesto. Se están llevando a nuestros hijos, gritó Linda. Los estoy protegiendo del caos que crearon. Cuando puedan demostrarme 6 meses de empleo estable e ingresos legales, hablaremos de la custodia compartida. Tim había incluido condiciones específicas en el acuerdo. Michael tenía que escribir cartas de disculpa personales a cada cliente al que había estafado, explicando exactamente cómo había falseado sus credenciales. Nada de abogados corporativos, nada de lenguaje vago, solo una honesta rendición de cuentas por lo que había hecho. También tenía que completar 200 horas de servicio comunitario y asistir a asesoramiento sobre responsabilidad financiera. Linda tenía que encontrar trabajo y contribuir por igual a los pagos de restitución. Ambos tenían que someterse a auditorías financieras trimestrales para asegurarse de que no estuvieran llevando a cabo nuevas estafas. ¿Y si no firmamos?, preguntó Michael, con la voz apenas un susurro. Entonces el agente Martínez presentará cargos federales mañana por la mañana. Te enfrentarás a entre 5 y 15 años de prisión, y yo solicitaré la custodia permanente de Patricia y Scott. Vi el rostro de mi hijo pasar de la ira a la desesperación y, finalmente, a la resignación. La alternativa era la prisión federal, e incluso Linda se dio cuenta de que no podían luchar contra un caso de fraude con tanta evidencia. ¿Dónde se supone que vamos a vivir?, preguntó. Ese es un problema que deben resolver ustedes. Son adultos que tomaron decisiones de adultos. Resuélvanlo como adultos. Pasaron 3 días, pero Michael firmó el acuerdo. La alternativa era un proceso penal que destruiría cualquier posibilidad de reconstruir sus vidas. Tim presentó el acuerdo ante el tribunal, convirtiéndolo en un documento legalmente vinculante y ejecutable. Michael encontró trabajo como aprendiz de electricista en Henderson Construction, con un salario inicial de $15 la hora bajo la supervisión de un electricista maestro. Era un trabajo honesto, pero una lección de humildad para alguien que había estado fingiendo dirigir grandes proyectos comerciales. Linda consiguió un trabajo como técnica de farmacia en un CVS cerca de su nuevo apartamento, un pequeño piso de 2 habitaciones en un barrio obrero, nada que ver con el lujo que habían estado buscando en Florida, pero limpio y seguro. Los niños se mudaban conmigo durante la semana y se quedaban con sus padres los fines de semana. Patricia y Scott se adaptaron rápidamente a la rutina. Tenían sus propias habitaciones, ayuda con la tarea y la estabilidad que sus padres no les habían brindado. Todos los domingos cenábamos juntos. Michael traía sus recibos de pago y hojas de horas que demostraban su progreso para obtener la licencia de electricista por vías legales. Linda traía recibos que demostraban sus contribuciones al fondo de restitución, generalmente entre $800 y $1,000 al mes entre ambos trabajos. El progreso era lento, pero estaban aprendiendo lo que era un trabajo honesto. 3 meses después de haber acordado todo, Michael se me acercó en el garaje mientras le enseñaba a Scott las normas básicas de seguridad con las herramientas. Papá, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. Me equivoqué, no solo en lo del negocio, sino en todo. Me aproveché de tu amor por los niños y de tu deseo de ayudarnos. Me avergüenzo de lo que hice. Miré a mi hijo, lo miré de verdad. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que no había visto en años, una humildad genuina. Tenía las manos ásperas por el trabajo eléctrico, vestía ropa sencilla de trabajo y sus ojos habían perdido esa mirada calculadora que había empezado a notar en los últimos años. Acepto la disculpa, dije, pero Michael, la confianza no se reconstruye con palabras.
Se reconstruye con acciones honestas y constantes a lo largo del tiempo. Él asintió. Lo entiendo. Y papá, gracias por no habernos abandonado por completo. Muchos padres se habrían marchado definitivamente. Lo pensé, admití, pero estos niños merecen algo mejor que padres que creen que el fraude y los atajos son formas aceptables de salir adelante. Merecen ver lo que significa el trabajo honesto y la responsabilidad personal. 6 meses después, Michael completó su programa de aprendizaje de electricista y fue ascendido a oficial. Linda había ascendido a técnica farmacéutica principal y estaba tomando cursos nocturnos de administración de empresas, esta vez de forma legítima. Se habían mudado a un apartamento mejor y estaban progresando constantemente con los pagos de restitución. Más importante aún, estaban construyendo algo real en lugar de vivir de mentiras y credenciales robadas. El mes pasado, Patricia obtuvo buenas calificaciones y Scott se unió a la Liga Infantil de Béisbol. Viven en un ambiente estable conmigo durante la semana y ven a sus padres construir carreras legítimas los fines de semana. Los niños están orgullosos del progreso de sus padres en lugar de estar confundidos por constantes intrigas y problemas financieros. Mi moneda conmemorativa de la Marina ahora ocupa su lugar en mi cómoda, junto a la foto de Margaret y mi licencia de contratista, no como un accesorio en el fraude de otra persona, sino como un recordatorio de lo que representan el verdadero servicio y el sacrificio. Las transferencias mensuales cesaron definitivamente. En lugar de enviarle dinero a Michael, le enseñé habilidades, conocimientos reales de electricidad que le servirán para toda la vida. Cuando Patricia y Scott me preguntan sobre ética laboral e integridad, puedo señalar la transformación de su padre como prueba de que las personas pueden cambiar cuando se ven obligadas a afrontar las consecuencias. La gente me pregunta si me siento mal por haber sido tan duro con Michael y Linda. La verdad es que ahora duermo mejor que en años. No porque disfrutara viéndolo sufrir, sino porque por fin están construyendo algo legítimo en lugar de vivir como parásitos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a alimentar los peores impulsos de alguien. Michael creía que ser mi hijo le daba derecho a explotar mi servicio militar y robar mi identidad profesional. Le enseñé que las relaciones familiares requieren respeto mutuo, honestidad y responsabilidad. Quizás pienses que fui demasiado duro, pero prefiero tener un hijo que trabaje como aprendiz de electricista con integridad que uno que dirija negocios fraudulentos usando credenciales robadas. El carácter importa más que la comodidad y el respeto debe ganarse, especialmente dentro de la familia. Mientras observo a Michael enseñándole a Scott las técnicas adecuadas para pelar cables en mi garaje, usando habilidades que realmente aprendió en lugar de fingir, veo esperanza para el futuro de nuestra familia, construido esta vez sobre la verdad en lugar de mentiras convenientes. Olvidaron decirme que se mudaban. Me aseguré de que nunca olvidaran la lección que les dejé. La confianza se gana con constancia, no con lazos de sangre, y a veces el mayor acto de amor es enseñar las consecuencias en lugar de ofrecer consuelo. El legado de un hombre no se mide por lo que les da a sus hijos, sino por lo que les enseña a construir por sí mismos.